CNP, doctor Maini. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, lo que se ha visto es una ferocidad que hace muchísimo tiempo no observábamos en el país. No se mató solo presuntamente al objetivo, sino a toda la familia. En el caso de ubicarse a los responsables, ¿de qué penas, de qué sanciones estamos hablando? Bueno, a partir de la información que ha dado la Policía Nacional del Perú, que está todavía investigando el hecho, podría tratarse de dos delitos, provisionalmente. Uno primero sería un asesinato, que es un homicidio calificado, que tiene una pena entre 15 y 35 años de prisión de libertad, por el hecho de haber matado a otras personas con gran ferocidad, crueldad o para favorecer o ocultar otro delito. Pero paralelamente hay otra hipótesis que creo que es la que tiene más verosimilitud, que es la del delito de sicariato, que es matar a otro por orden o acuerdo para obtener un beneficio de cualquier naturaleza. En la hipótesis de la policía tengo la impresión de que el delito de sicariato es el que tiene mayor probabilidades de ser probado. Y la pena que establece la ley penal vigente en el Perú para el sicariato es una pena no menor de 25 años ni mayor de 35 años. Y en caso el delito sea cometido por dos o más intervinientes, como ha sido el caso. En este caso. O cuando sean dos o más las víctimas, como también es el caso, la pena es de cadena perpetua. ¿Y por qué en el caso de homicidio, de asesinato, doctor Maini, no hay cadena perpetua? Estamos hablando de una pena de hasta 15 o 35 años. Una pena de 15 a 35 años. Yo tengo la impresión de que, sin que esto suene a un argumento a favor de la criminalidad, ni mucho menos, pero las penas en el Código Penal peruano no se caracterizan por ser tenues. La pena de cadena perpetua es una pena excepcional que debería reservarse para aquellos casos que son extremadamente violentos, en donde la personalidad del delincuente sugiera que la cadena perpetua es una pena adecuada, proporcional, idónea. Si uno mira los distintos delitos que regula el Código Penal, la lógica sugiere que las penas tengan que ser proporcionales a la lesividad de los hechos en sí, a la gravedad de los delitos. Un sicariato es más grave que un asesinato, sin que el asesinato deje de ser grave. Pero en esa línea de proporcionalidad, si el sicariato tiene una pena de cadena perpetua, el homicidio calificado, que es un poco menos grave, debería tener una pena adecuada y proporcional a esa gravedad. Se lo pregunto porque más allá del tema de los derechos humanos, la ciudadanía siempre y desde hace muchísimo tiempo está reclamando penas mucho más severas, ¿no? Al menos es lo que se encamina a través del clamor ciudadano para detener de alguna manera también esta ola de criminalidad. Sí, pero hay que entender que el derecho penal y las penas privativas de libertad, y con mayor razón las de cadena perpetua o las penas de 35 años, no van a prevenir ni revertir el delito. Es decir, si uno revisa cuál es la situación actual de los centros penitenciarios en el Perú, uno se topa con que hace 2 años y medio el Tribunal Constitucional declaró el régimen penitenciario y el sistema penitenciario peruano como un estado de cosas inconstitucional por el hacinamiento extremo que tienen la mayoría de centros penitenciarios. Ese hacinamiento extremo, que supera casi el 130% de la capacidad de aforo en general de los centros penitenciarios en el Perú, hace que los programas de rehabilitación, de reeducación, de reinserción estén condenados al fracaso. Hace que el control o la seguridad que los miembros del INPE puedan desplegar al interior de los centros penitenciarios sea prácticamente un eufemismo. Hace que hayan cadenas de corrupción, de tráfico de drogas, de abuso, hace que la salud de los reos sea algo que se violenta con cierta facilidad. Hay cabecillas de bandas criminales que continúan ordenando a sus secuaces desde prisión, doctor Maini. Precisamente por eso, sin dejar de reconocer que los delitos graves tienen que ser sancionados con una pena grave, eso no significa que no hay que fijarse también en la prevención. Una pena siempre va a llegar después de un delito. Lo que habría que analizar sin descuidar la represión de los delitos es también el ámbito de la prevención de los delitos. Si nos fijamos solo en las penas y la sanción, vamos a distraer la atención y vamos a perder la oportunidad de hacer políticas públicas en aras de la prevención de delitos.
Se ha capturado, se ha intervenido ya al menos a 2 personas implicadas en el crimen de San Miguel. Claro, se habla de que uno es el chofer del vehículo en el cual escaparon estos sicarios. En todo caso, ¿qué sanción le corresponde a este sujeto, a pesar de que él directamente no intervino en el asesinato? No tenía un arma en la mano, pero es el taxista que movilizó a los sicarios. En la hipótesis que estaría cobrando mayor verosimilitud, podríamos hablar aquí de un régimen de coautoría. Es decir, el delito de sicariato habría sido cometido no solamente por las 3 personas que bajaron del automóvil y percutaron las pistolas y materialmente mataron a las 6 víctimas, sino también por este cuarto personaje que habría contribuido de manera relevante al hecho porque habría servido de movilidad, los habría acercado a la escena del crimen y había permitido la comisión del delito. El Código Penal peruano y la jurisprudencia de manera unánime en el Perú reconocen que estos hechos encajan en lo que se conoce coautoría. Es decir, en tanto haya existido un acuerdo previo para repartirse roles en la ejecución del delito, y es lo que, digamos, explica la intervención de estas 4 personas, un acuerdo previo. No es verosímil pensar que este es un espontáneo que sirvió un taxi o simplemente los desplazó sin algún acuerdo previo. En tanto haya un acuerdo previo para esa distribución de roles, hablamos aquí de coautoría y por tanto también la persona que solo habría transportado, pero eso habría servido para la comisión del delito, tendría también la misma pena, en este caso de cadena perpetua por sicariato. ¿Cabe la posibilidad de que demuestre esta persona que en algún momento pudo haber estado amenazado, aunque se ve que él mismo hace una vuelta en U, ¿no? Y se pone en una situación ideal para que los sicarios puedan huir? Efectivamente, cuando uno revisa los videos que se han difundido por los medios de comunicación... No parece haber estado presionado. Digamos, no parece razonable que esa maniobra de conducción sea la de un taxista espontáneo, sino la de una persona que sabe precisamente cuál es el objetivo de las personas que transporta, porque habría un acuerdo previo, porque se coloca de una manera estratégica para facilitar que estas personas bajen y perpetren el delito. Entonces estamos hablando de coautor. Estaríamos hablando de 4 coautores, al menos por la información que se conoce. Si las investigaciones policiales indican que habrían más personas que habrían ya no participado en la ejecución, pero sí, por ejemplo, participado en la ideación del delito, ¿no? En la organización del delito, también podrían ser incorporados luego como coautores. Hablemos ahora de otro tema que tiene que ver más bien con nuestra política, y seguramente usted lo conoce bien por su labor en su momento de procurador anticorrupción, doctor Meini. Hoy Vladimir Cerrón ha sido condenado a 4 años de prisión preventiva por la Corte Superior de Justicia en Junín, por el delito de colusión. Sin embargo, la pena todavía será ratificada en una segunda instancia. Lo ha informado el mismo Poder Judicial a través de sus redes sociales. ¿Qué nos quiere decir este pronunciamiento? Bueno, en primer lugar que se llevó a cabo un juicio en el cual, después de haberse actuado las pruebas y de haberse respetado los derechos de defensa del señor Vladimir Cerrón y de los otros procesados, el juez a cargo llegó a la convicción de que se había cometido el delito de colusión y que las personas investigadas, entre ellas el señor Cerrón, eran responsables de ese delito de colusión. En este caso se trata de la construcción de un aeródromo en Huancayo, cuando, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, antes de que se construyese ese aeródromo, no era necesaria esa obra pública porque ya la zona contaba con un aeropuerto. Entonces, en la hipótesis fiscal habría habido la creación ficticia de una necesidad no real para justificar un desembolso. Se ha probado y se ha condenado a 4 años por un delito de colusión. La particularidad en este caso es que, a pesar de que la pena es una pena efectiva, se ha suspendido porque el señor Vladimir Cerrón ha interpuesto un recurso de apelación. La ley vigente en el Perú establece que, por regla general, cuando se trata de una condena a una pena privativa de libertad efectiva, el recurso de apelación no suspende esa ejecución. Sin embargo, deja a discrecionalidad de quien condena, en este caso del juez, suspender la ejecución de la pena atendiendo a las circunstancias de la gente. ¿Qué significa eso?
A la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema, es posible suspender la ejecución de una pena efectiva por un recurso de apelación si, por ejemplo, la persona ha enfrentado el proceso en libertad, como ha sido este caso. Entonces, esta suspensión de la ejecución de la pena, porque se ha interpuesto un recurso de apelación, es algo que el Código Procesal Penal prevé expresamente en el artículo 418, numeral segundo, pero tiene que ser debidamente fundamentado por el juez que suspende esa ejecución. 4 años es pena efectiva, doctor Meini. 4 Sin años embargo, es pena efectiva. existe la posibilidad de que un juez pueda declarar fundada la apelación y en todo caso ya la sanción no se podría concretar. Aquí hay dos posibles escenarios en el corto plazo, porque ya el recurso de apelación, que es un recurso que pretende que esa sentencia condenatoria se revise por una segunda instancia, hay dos escenarios posibles. Sí, y lo dice el mismo comunicado también. Efectivamente, que la segunda instancia confirme la sentencia condenatoria, en cuyo caso tendrá que purgar cadena y pena efectiva el señor Cerrón. Si se confirma, esta pena de 4 años. Efectivamente. Correcto. El primer escenario. Y el segundo escenario es que la segunda instancia le dé la razón, en este caso a los apelantes, entre ellos el señor Vladimir Cerrón, y revoque la sentencia condenatoria. Y ahí se podrían hablar de nuevo una serie de alternativas, que se ordene un nuevo juicio o simplemente que se absuelva. ¿Lo mismo sucede con la inhabilitación para ejercer cargos públicos? En este caso, la inhabilitación es una pena accesoria. Es decir, cuando se tratan de delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio del cargo, como es este, además de una pena privativa de libertad, la ley prevé una pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos. En este caso, se ha condenado al señor Cerrón no solamente a 4 años de privación de libertad, que ha quedado suspendida por el recurso de apelación, sino también a una pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos, aunque sean de elección popular. Correcto. ¿Cuánto puede durar este proceso de apelación? En pocas palabras, ¿cuándo vamos a saber el destino final del señor Cerrón? Los plazos que establece la ley son plazos realmente cortos, pero suele, por ciertas razones de cargas laborales, de vacaciones judiciales, etcétera, no cumplirse. Yo podría estimar que, por tratarse además de un caso que tiene notoriedad pública, el señor Cerrón es un personaje público, hay cierto seguimiento. Y bastante polémico, por cierto. Ciertamente, esto podría tardar eventualmente 1, 2 o 3 meses. En un lapso de 3 meses, entonces. Probablemente sí. Probablemente. ¿Y para el resto de implicados sucede lo mismo? ¿Se va a seguir el mismo procedimiento? Porque no solo está él, también están otros funcionarios de quienes en su momento manejaron el gobierno regional de Junín. Efectivamente, pero tengo entendido que al menos la noticia que ha divulgado el Poder Judicial no narra cuál es la situación de las otras personas que habrían sido acusadas y condenadas juntos con el señor Cerrón. La información que se tiene a disposición a esta hora simplemente es la que habla del señor Vladimir Cerrón. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Meini. Encantado.